La historia de la industria automotriz es un relato fascinante de innovación, triunfo y, en ocasiones, desastres monumentales que desafían toda lógica comercial y técnica. A menudo, el diseño de un automóvil se percibe únicamente a través de su estética visual, pero el diseño integral de un vehículo abarca la ergonomía, la seguridad, la eficiencia mecánica y la viabilidad económica. Cuando uno de estos pilares falla de manera catastrófica, el resultado es un modelo que queda grabado en los anales de la historia como una advertencia para futuras generaciones de ingenieros y ejecutivos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. 1. Ford Edsel. En 1955, la Segunda Guerra Mundial era un recuerdo que se desvanecía y la economía estadounidense rugía con la fuerza de un motor V8. La clase media estaba engordando sus cuentas bancarias y mudándose a los suburbios. En Detroit, el optimismo se medía en toneladas de cromo y pulgadas de aletas traseras. Sin embargo, en las oficinas de Ford Motor Company en Dearborn, Michigan, había preocupación. A pesar del éxito del Ford Thunderbird y de la serie F de camionetas, la compañía tenía un problema estructural grave en comparación con su archirrival, General Motors. General Motors tenía lo que se llamaba una escalera de éxito perfecta. Un joven compraba un Chevrolet. Cuando conseguía un ascenso, cambiaba a un Pontiac. Si le iba bien en los negocios, subía a un Oldsmobile o un Buick. Y, finalmente, la cima del éxito americano era el Cadillac. Ford, en cambio, tenía una escalera a la que le faltaban peldaños. Tenían la marca Ford, nivel de entrada, y Mercury, nivel medio-bajo, pero luego había un abismo enorme hasta llegar a la lujosa Lincoln. Las estadísticas internas de Ford eran alarmantes. Los propietarios de un Mercury que querían algo mejor no compraban un Lincoln, se pasaban a la competencia, comprando un Oldsmobile o un Buick. Ford estaba cultivando clientes para General Motors. La solución fue el Proyecto E-Car, Experimental Car. No se trataba simplemente de lanzar un nuevo modelo, sino de crear una división completamente nueva, una cuarta marca que se insertara quirúrgicamente entre Mercury y Lincoln para aplastar a la gama media de General Motors. El presupuesto asignado fue de $250 millones de la época. Nunca antes se había gastado tanto dinero en el desarrollo de un producto de consumo. El plan era infalible, o eso creían. Mientras los ingenieros trabajaban en el chasis, el departamento de marketing se enfrentaba a un desafío titánico: ¿cómo llamar al coche del futuro? Lo que siguió es quizás la anécdota más hilarante y triste sobre la burocracia corporativa. Ford contrató a la agencia de publicidad Foot, Cohn & Belding, que generó una lista de 6.000 nombres posibles. Insatisfechos, los ejecutivos de Ford buscaron ayuda externa en lugares insólitos. Contactaron a la célebre poeta modernista Marianne Moore, pidiéndole que usara su genio lírico para bautizar al vehículo. Moore, tal vez burlándose sutilmente del encargo, envió una lista de sugerencias que hoy son leyenda por su absurdo: Utopian Turtletop, cima de tortuga utópica; Resilient Bullet, bala resiliente; Mongoose Civic, mangosta cívica; y Varsity Stroke, golpe universitario. Naturalmente, la junta directiva, hombres de trajes grises y puros, rechazó la poesía. Ernest Bridge, el presidente del consejo, harto de la indecisión, decidió cortar por lo sano. Propuso nombrar al coche en honor al único hijo de Henry Ford y padre del actual CEO, Edsel Ford. La familia Ford se opuso inicialmente. Edsel Ford había sido un hombre trágico, un artista sensible aplastado por la sombra de su padre dominante, que murió prematuramente. Además, fonéticamente, Edsel no sonaba bien. Las pruebas de mercado sugerían que a la gente le sonaba a Whistle, comadreja, o a Pretzel. No evocaba velocidad, ni lujo, ni futuro. Sonaba a un nombre antiguo y polvoriento. Pero la decisión ejecutiva se impuso sobre la lógica del marketing. El coche del futuro llevaría el nombre de un fantasma del pasado. El diseño del coche recayó en Roy Brown Jr., un hombre talentoso con una misión imposible: hacer que el Edsel fuera reconocible al instante desde una cuadra de distancia. En 1957, todos los coches americanos se parecían: parrillas horizontales anchas y aletas traseras altas. Brown quería romper el molde. Su inspiración fueron los coches clásicos de los años 30, como el LaSalle o el Packard, que tenían parrillas verticales, estrechas y elegantes. Brown dibujó una parrilla central vertical delgada, flanqueada por dos aperturas horizontales para las luces. En los bocetos era sofisticado, pero entonces intervinieron los ingenieros. El enorme motor V8 necesitaba más aire para refrigerarse. Le dijeron a Brown que tenía que ensanchar la apertura central. Lo que comenzó como un escudo elegante se transformó en un óvalo vertical prominente, rodeado de un parachoques cromado masivo dividido en dos.
Cuando el coche se reveló, el público quedó atónito, pero no por las razones que Ford esperaba. La parrilla vertical se convirtió en el blanco de todas las bromas. Los críticos dijeron que parecía un Oldsmobile chupando un limón. Otros, más crueles, lo llamaron un asiento de inodoro o un collar de caballo. La parte trasera no ayudaba. Mientras Chevrolet y Cadillac apuntaban sus aletas al cielo, el Edsel 1958 tenía aletas planas tipo alas de gaviota y luces traseras en forma de boomerang que parecían tristes, como si el coche se estuviera derritiendo. Ford no solo quería vender diseño, quería vender la era espacial. El Edsel estaba repleto de gadgets. El más famoso fue el sistema Teletouch. Roy Brown y los ingenieros decidieron eliminar la palanca de cambios de la columna de dirección para limpiar el interior. En su lugar, colocaron una serie de botones eléctricos en el centro del volante: P, Parking; R, Reverse; N, Neutral; D, Drive; L, Low. La idea era futurista: cambiar de marcha con un toque del pulgar. La realidad fue un desastre ergonómico y mecánico. Primero, el problema de la costumbre. Durante décadas, el centro del volante había sido el lugar de la bocina, claxon. En situaciones de emergencia, los conductores instintivamente golpeaban el centro del volante. En un Edsel, al hacer esto, no sonaba la bocina. En su lugar, el conductor podía intentar meter la marcha atrás a 80 km/h, destrozando la transmisión o los servomotores del sistema. Segundo, la fiabilidad. Los cables que conectaban los botones del volante con la caja de cambios debían pasar por la columna de dirección, que giraba constantemente. Esto provocaba cortocircuitos frecuentes. Muchos Edsel se quedaron varados en los semáforos porque el sistema Teletouch simplemente dejaba de responder. Otras innovaciones, como el velocímetro de brújula flotante, un tambor giratorio que se iluminaba en rojo si excedías la velocidad preestablecida, o los frenos autoajustables, eran ingeniosas, pero sufrían de una ejecución apresurada. El departamento de marketing de Ford creó una campaña de expectativas sin precedentes. Durante meses, los anuncios mostraban el coche cubierto con lonas, desenfocado o en sombras. El eslogan era simple y ominoso: el Edsel está llegando. Se generó una histeria colectiva. La gente esperaba un coche volador o propulsado por energía atómica. Las expectativas eran tan altas que ningún coche de metal y goma podría haberlas cumplido. El lanzamiento oficial fue el 4 de septiembre de 1957. Los concesionarios cubrieron sus escaparates con papel para mantener el secreto hasta el último segundo. Cuando se levantaron las cortinas, la decepción fue audible. Allí estaba, un coche grande, pesado, caro y con una cara extraña. No volaba, consumía mucha gasolina y costaba más que muchos modelos de la competencia probados y fiables. Para colmo de males, el Edsel se lanzó en el peor momento económico posible. A finales de 1957, Estados Unidos entró en la recesión Eisenhower. De repente, el mercado de coches de gama media, el objetivo exacto del Edsel, se evaporó. Los compradores, asustados por la economía, dejaron de buscar estatus y empezaron a buscar economía. El Volkswagen Beetle empezaba a ganar tracción y American Motors vendía sus compactos Rambler como pan caliente. El Edsel era el coche equivocado, en el momento equivocado, con el precio equivocado. Si el diseño era polémico y el precio alto, la calidad de construcción fue el clavo final en el ataúd. Ford, en su arrogancia, no construyó una fábrica dedicada para el Edsel. Decidieron intercalar la producción del Edsel en las líneas de montaje existentes de Ford y Mercury. Esto significaba que un trabajador en la línea veía pasar un Ford Fairlane, luego otro Ford, y de repente, un Edsel con piezas completamente diferentes y complejas, seguido de un Mercury. La confusión en las fábricas fue total. Los trabajadores, bajo presión de tiempo, a menudo no lograban instalar correctamente las piezas únicas del Edsel. Los primeros compradores reportaron fugas de aceite masivas, capós que se abrían en marcha, maleteros que no cerraban y el infame Teletouch fallando a los pocos días. La reputación del Edsel se hundió antes de que el primer modelo cumpliera un año. El 19 de noviembre de 1959, Ford anunció el fin del programa Edsel. 2. Chevrolet Vega. El Chevrolet Vega fue lanzado en 1970 como la respuesta definitiva de Estados Unidos a la invasión de los pequeños importados. Volkswagen, Toyota, Datsun. El Vega debía ser el salvador. En cambio, se convirtió en el Terminator de la reputación de General Motors.
Para entender el Vega, hay que entender a General Motors a finales de los años 60. General Motors no era solo una empresa de coches, era una nación-estado. Controlaban el 50% del mercado estadounidense. Eran invencibles, o eso creían. Sin embargo, una amenaza silenciosa crecía en las costas: el Volkswagen Beetle y los nacientes japoneses. General Motors no hace coches pequeños porque los coches pequeños dan ganancias pequeñas. Era el mantra, pero la presión del mercado se volvió innegable. El presidente de General Motors, Ed Cole, un ingeniero brillante pero impulsivo, decidió que ya era suficiente. No quería simplemente construir un coche pequeño, quería reinventar la manera en que se fabricaban los automóviles. Así nació el proyecto XP887. Aquí comenzó el primer error fatal. Tradicionalmente, las divisiones de General Motors, Chevrolet, Pontiac, Buick, diseñaban sus propios coches. Pero Ed Cole desconfiaba de Chevrolet. Decidió que el XP887 sería un proyecto corporativo, diseñado por un equipo de élite bajo su supervisión directa, y luego se le entregaría a Chevrolet para que lo vendiera. Chevrolet, liderada por el famoso John DeLorean, odiaba el coche. Lo veían como un bastardo impuesto por la gerencia corporativa. Cuando los ingenieros de Chevrolet recibieron los prototipos, se horrorizaron. El coche era frágil, inestable y complejo, pero la orden de Cole fue tajante: constrúyanlo. Tenían solo 24 meses para llevarlo del papel a la producción, un tiempo récord y peligrosamente corto. El punto central de la innovación del Vega, y su talón de Aquiles más catastrófico, fue su motor. Ed Cole estaba obsesionado con la tecnología. Insistió en un motor de bloque de aluminio para ahorrar peso. Hasta ese momento, los motores de aluminio tenían camisas, cilindros internos, de acero fundido para soportar la fricción de los pistones. Cole quería eliminar las camisas para ahorrar dinero y simplificar la producción. El motor 2300 del Vega usaba una aleación especial alta en silicio. La teoría era que, mediante un proceso electroquímico, el silicio puro quedaría expuesto en las paredes del cilindro, creando una superficie dura. Los pistones, a su vez, estarían recubiertos de hierro sobre silicio. En el laboratorio funcionaba. En el mundo real fue un desastre. El sistema de refrigeración del Vega era marginalmente adecuado para ahorrar costos. Cuando el motor se calentaba un poco, algo común en el tráfico, el bloque de aluminio se expandía, pero la culata de hierro fundido, la parte superior del motor, no se expandía al mismo ritmo. Esta diferencia de expansión rompía la junta de la culata. Una vez que la junta fallaba, el refrigerante entraba en los cilindros, y aquí ocurría la catástrofe. El agua lavaba la capa protectora de aceite y sobrecalentaba los cilindros de silicio. Las paredes del cilindro se deformaban y se rayaban. El motor comenzaba a consumir aceite a ritmos alarmantes. No era raro ver un Vega con menos de 20.000 kilómetros arrastrando una nube de humo azul digna de un destructor de la Segunda Guerra Mundial. Además, las vibraciones del motor eran tan violentas que a menudo aflojaban los tornillos del carburador, provocando fugas de gasolina sobre el bloque caliente, lo que a veces causaba incendios. El Vega no solo moría, a veces se inmolaba. Si el motor era una bomba de tiempo, la carrocería era biodegradable. El diseño del Vega, supervisado por el legendario Bill Mitchell, era precioso. Parecía un pequeño Camaro italiano. Pero la belleza era superficial. Fisher Body, la división encargada de la carrocería, cometió errores de ingeniería imperdonables. El proceso de pintura ELPO, electrodeposición, supuestamente iba a revolucionar la protección contra el óxido. Sumergían el coche entero en una piscina de imprimación cargada eléctricamente para que la pintura llegara a cada rincón. Pero había un problema de diseño. El Vega tenía bolsillos de aire en los guardabarros delanteros y en los paneles traseros donde la pintura no llegaba porque el aire no podía escapar. Esos bolsillos de metal desnudo, húmedos por la condensación, comenzaban a oxidarse desde adentro hacia afuera el mismo día que el coche salía de la fábrica. En lugares con nieve donde se usaba sal en las carreteras, los Vega comenzaron a oxidarse literalmente en el primer invierno. Los guardabarros delanteros tenían un diseño defectuoso sin revestimientos plásticos internos, permitiendo que el barro salado se acumulara en la parte superior, cerca de los faros. Era común ver Vegas de 2 años con agujeros de óxido del tamaño de una pelota de béisbol en los guardabarros delanteros. Hubo casos documentados de guardabarros que se desprendían estructuralmente debido a la corrosión. General Motors tuvo que reemplazar miles de guardabarros bajo garantía, un costo que empezó a desangrar la rentabilidad del proyecto. Para fabricar el Vega, General Motors construyó la planta de Lordstown, Ohio.
Era la fábrica más avanzada y automatizada del mundo. La línea de montaje estaba programada para producir 100 coches por hora, casi el doble de lo normal. Un Vega salía de la línea cada 36 segundos. Pero General Motors subestimó el factor humano. La fuerza laboral en Lordstown era joven, educada y militante. No eran los obreros obedientes de la generación anterior. Se sentían tratados como robots, esclavos de una línea de velocidad inhumana. En 1972 estalló el conflicto. Los trabajadores denunciaron que la velocidad de la línea no les permitía hacer bien su trabajo. La gerencia respondió con dureza. La respuesta de los trabajadores fue el sabotaje industrial, un fenómeno que se conoció como The Lordstown Syndrome, el síndrome de Lordstown. Los trabajadores dejaban tornillos sueltos a propósito, cortaban los tapizados de los asientos, soldaban latas de refresco dentro de las puertas para que hicieran ruido al rodar. En algunos casos, rompían los parabrisas o dejaban piezas del motor fuera. Muchos de los fallos de calidad iniciales del Vega no fueron errores de diseño, sino actos de rebelión de una fuerza laboral alienada que construía un producto que despreciaba para una empresa en la que no confiaba. Es irónico recordar que, en su lanzamiento, el Vega fue aclamado. La revista Motor Trend lo nombró Coche del año 1971. Los periodistas elogiaron su manejo, que era excelente gracias a su bajo centro de gravedad, y su estética. Se vendió bien al principio, pero la realidad no tardó en golpear. En 1972, General Motors tuvo que llamar a revisión a 500.000 Vegas, casi todos los fabricados hasta la fecha, por ejes traseros defectuosos que podían hacer que las ruedas se cayeran. Luego vino otra revisión por el acelerador que se quedaba atascado abierto, y otra por incendios en el motor. El Chevrolet Vega se fabricó hasta 1977. General Motors intentó arreglarlo con mejores motores y garantías de 5 años, algo inaudito en la época, para recuperar la confianza. Pero ya era tarde. El nombre Vega era radiactivo. El verdadero costo del Vega no fueron los millones perdidos en garantías o el desarrollo. El costo real fue la pérdida de una generación de clientes. Hoy, cuando vemos un Vega en una exposición de clásicos, los pocos que sobrevivieron, usualmente porque se les cambió el motor por un V8 o se guardaron en cápsulas del tiempo, vemos una carcasa hermosa. Vemos lo que pudo haber sido. Un competidor americano ligero, deportivo y eficiente. Pero bajo esa pintura brillante yace el fantasma del peor error de diseño de la historia. La creencia de que una marca es tan fuerte que puede vender basura a sus propios clientes y salirse con la suya. El Vega demostró que la lealtad del cliente, al igual que sus propios motores de aluminio, es frágil y, una vez sobrecalentada, se deforma para siempre. 3. Austin Allegro. Si el Ford Edsel fue un error de marketing y el Chevrolet Vega un crimen de ingeniería corporativa, el Austin Allegro fue algo mucho más triste. Fue una depresión nacional convertida en metal. Lanzado en 1973, el Allegro no era simplemente un mal coche, era el síntoma terminal de una enfermedad que estaba matando al Reino Unido. Era el hijo no deseado de British Leyland, un conglomerado monstruoso, nacionalizado y disfuncional que representaba todo lo que estaba mal en la industria británica de la época: huelgas constantes, gestión incompetente, diseño desconectado de la realidad y una calidad de construcción que hacía que un juguete de plástico pareciera ingeniería aeroespacial. Para entender por qué el Allegro salió tan mal, hay que mirar a su creador. British Leyland se formó en 1968 fusionando casi todos los fabricantes de coches británicos: Austin, Morris, Rover, Jaguar, Triumph, entre otros. Era un caos ingobernable, fábricas que competían entre sí, sindicatos en guerra con la gerencia y una burocracia soviética en el corazón de Inglaterra. En medio de este caos, Austin necesitaba reemplazar al Ado 16, el Austin 1100-1300, que había sido el coche más vendido en Gran Bretaña durante años. Era una tarea sagrada. El sucesor tenía que ser moderno, europeo y tecnológicamente superior. El diseño inicial fue confiado a Harris Mann, un estilista talentoso responsable de formas icónicas de los 70, como la cuña del Triumph TR7. Mann dibujó algo elegante, bajo y afilado, una forma de cuña aerodinámica que gritaba modernidad. Sobre el papel, el proyecto Ado 67, el código del Allegro, era hermoso. Pero entonces, el comité entró en la sala. Los ingenieros de producción y la gerencia empezaron a destruir el diseño de Mann, pieza por pieza, con decisiones basadas en la tacañería y la falta de comunicación interna. El motor. La gerencia insistió en usar el viejo y alto motor E-Series para ahorrar costos de desarrollo. Esto obligó a elevar la línea del capó drásticamente, arruinando la silueta baja que Mann
Lehman había dibujado. En lugar de diseñar un sistema de calefacción compacto para el nuevo coche, decidieron instalar el voluminoso sistema de calefacción del Morris Marina, un coche mucho más grande, porque ya lo tenían en el almacén. Esto obligó a ensanchar la carrocería y a hacer el salpicadero más profundo. El resultado de meter componentes grandes en un diseño pequeño fue que el coche se infló. Las líneas nítidas se volvieron curvas y fofas. El coche parecía una masa de pan leudando. Los propios diseñadores, horrorizados, lo apodaron The Flying Pig, el cerdo volador. Pero la gerencia, ciega ante la estética, dio luz verde. Si el exterior era polémico, el interior contenía el elemento que definiría el fracaso del Allegro para siempre: el volante cuártico. En un intento desesperado por parecer futuristas e innovadores, los diseñadores decidieron que los volantes redondos eran cosa del pasado. Crearon un volante rectangular con los lados curvos, una forma geométrica vagamente conocida como cuártica. La justificación oficial era ergonómica. Supuestamente daba más espacio para las piernas del conductor y permitía ver mejor los instrumentos. La realidad era que era un truco de marketing barato para decir somos diferentes. El público lo odió instantáneamente. Los periodistas automotrices se burlaron sin piedad. ¿Cómo se supone que debes dejar que el volante se deslice entre tus manos después de un giro si tiene esquinas?, preguntaban. El volante cuadrado se convirtió en el símbolo de que British Leyland estaba intentando reinventar la rueda, literalmente, en lugar de simplemente hacer un coche que funcionara. Fue tal el desastre de relaciones públicas que British Leyland abandonó el diseño silenciosamente en 1975, volviendo a un volante redondo convencional, pero el daño ya estaba hecho. El Allegro siempre sería el coche con el volante cuadrado. Lo más frustrante del Allegro es que, bajo su carrocería de bollo, escondía ideas brillantes. A diferencia de los coches primitivos de Ford o Vauxhall de la época, que usaban resortes de carro y ejes rígidos, el Allegro usaba el sistema de suspensión Hydragas. El sistema Hydragas no usaba muelles metálicos, sino esferas llenas de gas nitrógeno y fluido alcohólico, interconectadas de adelante hacia atrás. En teoría, ofrecía una conducción de alfombra mágica, absorbiendo los baches con una suavidad que los rivales alemanes no podían soñar. Pero, como todo en British Leyland, la ejecución fue pobre. Si el sistema perdía presión, lo cual hacía a menudo debido a sellos defectuosos, el coche se sentaba en el suelo, perdiendo toda suspensión. Además, hubo un fallo de diseño en los bujes de las ruedas delanteras. Los rodamientos de las ruedas requerían una precarga muy específica. Los manuales de taller eran confusos y los mecánicos solían apretarlos demasiado. El resultado: las ruedas delanteras del Allegro tenían la aterradora costumbre de adelantarse al coche. Literalmente, se salían del eje en plena marcha. La imagen de un Allegro tirado en el arcén, con la suspensión colapsada y una rueda perdida, se convirtió en parte del paisaje británico de los 70. El Allegro sufrió de una falta de rigidez estructural alarmante, lo que dio lugar a una de las leyendas urbanas más famosas del automovilismo, que resultó ser parcialmente cierta. La carrocería del Allegro flexionaba tanto que, según los mecánicos y propietarios, si levantabas el coche con un gato hidráulico en un punto incorrecto para cambiar una rueda, la carrocería se torcía lo suficiente como para que la luneta trasera se saliera de su marco y cayera al suelo, o las puertas se atascaran y no pudieran abrirse. Aunque British Leyland negó esto vehementemente, el manual del propietario tenía instrucciones inusualmente específicas y paranoicas sobre dónde colocar el gato. Esta falta de rigidez no solo era peligrosa, sino que hacía que el interior del coche crujiera y gimiera en cada curva, reforzando la sensación de basura barata. El pecado imperdonable del Allegro no fue ser feo o poco fiable. Su pecado fue el timing. El Allegro salió a la venta en 1973. Un año después, en 1974, Volkswagen lanzó el Golf MK1. La comparación fue brutal, casi sádica. El Golf, diseñado por el genio italiano Giorgetto Giugiaro, era nítido, racional, eficiente y fresco. Tenía un portón trasero práctico, hatchback. El Allegro, diseñado por el comité de British Leyland, era bulboso, anticuado y, increíblemente, era un sedán. No tenía portón trasero, solo una tapa de maletero pequeña y un cristal fijo, a pesar de parecer un hatchback. El Golf representaba el futuro, el Allegro representaba el pasado. El Golf se sentía sólido como una roca, el Allegro se sentía hecho de cartón mojado. El Golf arrancaba todas las mañanas. El Allegro arrancaba cuando los sindicatos lo permitían. El mercado europeo votó con su cartera. El Golf se convirtió en el coche más vendido de Europa y definió la categoría de compacto para los siguientes 50 años.
El Allegro se convirtió en una curiosidad insular. British Leyland intentó arreglarlo. Lanzaron el Allegro 2 y el Allegro 3. Pusieron volantes redondos, endurecieron la suspensión, añadieron spoilers de plástico negro y pintaron los coches de colores metalizados. Incluso lanzaron una versión de lujo llamada Banden Plus, con una parrilla enorme estilo Rolls-Royce y asientos de cuero, que parecía un perro pug vestido con smoking. Era ridículo. El Allegro se mantuvo en producción hasta 1982, una agonía de casi una década. Para cuando finalmente murió, la reputación de la ingeniería británica estaba destruida. En 1970, el Reino Unido era el segundo mayor exportador de coches del mundo. Para 1985, la industria nativa prácticamente había desaparecido, vendida a trozos o cerrada. El Allegro fue el vehículo en el que la industria británica condujo hacia su propio funeral. 4. NSU RO 80. En la historia de la ingeniería hay fracasos que dan vergüenza, como el Chevrolet Vega, y hay fracasos que rompen el corazón. El del NSU RO 80 es, sin duda, el más desgarrador de todos. Imagina que viajas en el tiempo a 1967. Los coches en las calles son cajas cuadradas, ruidosas y pesadas. Tienen parachoques de cromo que parecen vigas de edificio, consumen como camiones y se manejan como barcos. Y de repente, en el Salón del Automóvil de Frankfurt, aparece una nave espacial. El NSU RO 80 no parecía un coche de 1967, parecía un coche de 1987. Era aerodinámico, elegante, con una superficie acristalada inmensa y un morro afilado como una cuña. Pero su belleza escondía una bomba de relojería. Bajo ese capó vanguardista latía un corazón revolucionario que, en su ambición por reescribir las leyes de la física, terminaría destruyendo a una de las compañías más antiguas y respetadas de Alemania. NSU, Neckarsulm-Strickmaschinen Union, no era un gigante como Ford o General Motors. Era una empresa alemana pequeña, conocida por fabricar motocicletas y coches compactos simpáticos, como el NSU Prinz. Pero en los años 60, en el espíritu del milagro económico alemán, tenían una ambición desmedida. Querían dar el salto a la liga de los grandes sedanes de lujo, dominada por Mercedes-Benz y BMW, pero sabían que no podían ganarles jugando con las mismas reglas. Si hacían un coche con motor de pistones convencional, serían otro más. Necesitaban algo radical. La respuesta la tenía un ingeniero excéntrico llamado Felix Wankel. Wankel había soñado con un motor donde las piezas no subieran y bajaran violentamente, como los pistones, sino que giraran suavemente. El motor rotativo Wankel. La teoría era seductora. Un triángulo redondeado, rotor, girando dentro de un óvalo, sin vibraciones, menos piezas móviles. Compacto, potente, era el santo grial de la combustión interna. NSU apostó la empresa entera a esta carta. Decidieron construir el mejor coche del mundo alrededor de este motor. Antes de hablar del desastre mecánico, debemos detenernos en la tragedia estética. El diseño del RO 80, obra de Klaus Lutze, quien luego diseñaría los BMW Pinto más icónicos de los 80, fue profético. En 1967, un coeficiente aerodinámico de 0.35 era ciencia ficción. El RO 80 lo tenía. Tenía tracción delantera, una rareza en sedanes de lujo entonces, suspensión independiente en las 4 ruedas, frenos de disco en las 4 ruedas y dirección asistida de serie. Su línea de cintura baja y su enorme superficie de cristal ofrecían una visibilidad panorámica. No tenía aletas traseras, ni cromados inútiles. Era pura función convertida en forma. Si pones un RO 80 al lado de un coche moderno, no desentona. Si lo pones al lado de un Ford de 1967, parece que el Ford es una carreta de caballos. La prensa mundial enloqueció. Fue votado Coche del Año en Europa en 1968 por un margen aplastante. Los periodistas decían que conducirlo era como flotar sobre una alfombra mágica. El motor zumbaba como una turbina eléctrica. No había ruido, no había vibración. Era el futuro. Pero el futuro tenía un defecto microscópico. El problema fundamental del motor Wankel es sellar las cámaras de combustión. En un motor normal, los anillos del pistón sellan un cilindro redondo. Es fácil. En un Wankel, las puntas del triángulo, los vértices, deben sellar contra las paredes del óvalo mientras giran a miles de revoluciones. Esas puntas se llaman sellos de vértice.
Apex Seals. Y en 1967, la metalurgia simplemente no estaba lista para lo que NSU le pedía. El material de los sellos se desgastaba prematuramente. Y peor aún, creaba un fenómeno llamado marcas de vibración, chatter marks, en la carcasa del motor. Imagina una uña arañando una pizarra a 6.000 revoluciones por minuto. Los sellos rebotaban sobre la superficie, creando surcos ondulados que destruían la compresión. El resultado era catastrófico. Arranque difícil. A los 20.000 o 30.000 kilómetros, el motor perdía tanta compresión que era casi imposible arrancarlo en frío. Consumo de aceite y gasolina. Para intentar lubricar los sellos, el motor inyectaba aceite en la cámara de combustión, como un motor de 2 tiempos. El RO 80 bebía gasolina como un Deportivo V8 y aceite como una freidora. Un RO 80 con el motor desgastado dejaba una estela de humo azul denso y tóxico. El coche del futuro olía a cortacésped viejo. Hubo otro factor en el desastre: el conductor. El motor Wankel era tan suave que no te avisaba cuando estabas forzándolo. En un motor normal, si vas muy alto de vueltas, el ruido y la vibración te dicen «cambia de marcha». De aquí. El Wankel sonaba igual a 2.000 revoluciones por minuto que a 7.000 revoluciones por minuto. Además, el coche tenía una transmisión semiautomática, convertidor de par con cambio manual y embrague automático al tocar la palanca. Esto incitaba a conducir relajadamente. Aquí viene la ironía técnica. El motor Wankel sufría más a bajas revoluciones y con poca carga. Conducirlo suavemente por ciudad carbonizaba los sellos. Para mantenerlo sano, había que conducirlo con odio, alto de vueltas para que la fuerza centrífuga pegara los sellos a la pared y limpiara el carbón. Pero como era un sedán de lujo, lo conducían doctores y abogados de forma tranquila. Sin saberlo, estaban matando sus motores con su suavidad. NSU, en un acto de honor suicida, decidió cubrir todos los reemplazos de motor bajo garantía, sin preguntas, incluso después de que la garantía oficial hubiera expirado. Querían proteger la reputación de su tecnología a toda costa. Los concesionarios de NSU se convirtieron en funerarias de motores. Los mecánicos podían cambiar un motor Wankel en menos de una hora. Tenían tanta práctica que lo hacían con los ojos cerrados. Pero cada motor cambiado era un clavo más en el ataúd financiero de la empresa. La sangría económica fue insostenible. Una empresa pequeña no podía soportar el costo de rediseñar un motor revolucionario y reemplazar miles de unidades gratis. En 1969, Volkswagen, viendo a NSU tambalearse, la compró por centavos. Volkswagen no quería el motor Wankel, lo consideraban un callejón sin salida, pero querían la fábrica de Neckarsulm y sobre todo querían el talento de ingeniería. Volkswagen fusionó NSU con otra marca que acababa de comprar, Auto Union, dueña de la marca Audi. Así nació la moderna Audi NSU Auto Union AG. Aquí yace la gran ironía del RO 80. Aunque el coche murió en 1977 después de solo 37.000 unidades vendidas y una década de pérdidas, su espíritu vive en cada Audi moderno. El eslogan de Audi, Vorsprung durch Technik, a la vanguardia de la técnica, era originalmente un eslogan de NSU. Deja tu like, suscríbete y comparte. 5. Yugo GB. El Yugo GB no es solo un candidato al título de peor coche de la historia, es el ganador indiscutible en la categoría de peor experimento sociológico sobre ruedas. Fue el intento de vender la austeridad socialista al consumidor más consumista del planeta. El resultado fue una catástrofe mecánica, un chiste cultural y finalmente una víctima de guerra. El Yugo GB significaba Great Value o Gran Valor, una ironía que el tiempo se encargaría de subrayar. Se lanzó en Estados Unidos en 1985 con un precio de etiqueta de $3.990. Para ponerlo en perspectiva, el siguiente coche más barato costaba casi el doble. El marketing fue brillante. No vendían lujo, ni velocidad, ni estilo. Vendían transporte básico. El eslogan era una apelación a la lógica pura. Cómprate el Yugo y con lo que te ahorras te compras también un estéreo, o muebles, o un viaje. La reacción inicial fue la Yugomanía. Los concesionarios tenían listas de espera. La gente compraba 2 o 3 de golpe. Era el regalo perfecto de graduación, porque si el chico lo destrozaba, no pasaba nada. Era tan barato que la gente no lo trataba como una inversión, sino como un electrodoméstico desechable, como una tostadora o una maquinilla de afeitar. Pero la euforia duró exactamente lo que tardaron los primeros compradores en salir del concesionario y llegar al primer semáforo. El problema del Yugo no era su diseño básico. El Fiat 127 original era un coche decente,
decente, robusto y simple. El problema era la ejecución. Zastava era una empresa estatal en una economía planificada. Los trabajadores tenían empleo garantizado de por vida. No había incentivos para la calidad, ni miedo al despido por negligencia. Si una puerta no encajaba bien, se empujaba a martillazos. Si faltaba un tornillo, se dejaba sin él. Se dice que los trabajadores fumaban y bebían en la línea de montaje y a menudo dejaban colillas o restos de comida dentro de los paneles de las puertas. Cuando el yugo llegó a los inspectores de Bricklin tuvieron que crear un escuadrón de modificación en el puerto de Baltimore para arreglar los coches antes de que llegaran a las tiendas. Pero no podían arreglarlo todo. El interior era una oda a la tristeza. El plástico del salpicadero era de una calidad tan baja que se decoloraba y agrietaba con el sol en cuestión de semanas. La tapicería parecía hecha de toallas viejas recicladas. El olor interior era una mezcla distintiva de pegamento barato, gasolina y desesperanza. Mecánicamente, el motor de 1.1 litros y 55 caballos de fuerza era anémico. El 0 a 100 km por hora se medía con un calendario, unos 14 segundos. Cuesta abajo y con viento a favor. La palanca de cambios tenía el tacto de remover una sopa de piedras. Nunca sabías realmente si habías metido tercera o si estabas a punto de destruir la transmisión. El peor pecado de diseño del yugo, el que lo condenó a los desguaces prematuros, fue su correa de distribución. El motor del yugo era un motor de interferencia. Esto significa que el espacio entre las válvulas y los pistones es compartido. Si la correa de distribución se rompe, los pistones siguen subiendo y chocan violentamente contra las válvulas que se han quedado abiertas. Resultado: el motor se destruye instantáneamente. Se convierte en un pisapapeles de metal fundido. En la mayoría de los coches modernos con este diseño, las correas duran 100.000 kilómetros. En el yugo, la recomendación era cambiarla cada 40.000 millas, 64.000 kilómetros. Pero la calidad de la goma era tan mala que a menudo se rompían a las 20.000 millas. Miles de propietarios de yugo, acostumbrados a la fiabilidad japonesa o la robustez americana, ignoraban el mantenimiento preventivo. De repente, en medio de la autopista, se oía un clac 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 y el coche moría para siempre. Dado que reparar el motor costaba más que el valor del coche, el yugo se abandonaba allí mismo. Se convirtió en el primer coche verdaderamente desechable de la historia. Si el motor no te mataba, la electricidad te volvía loco. El sistema eléctrico, presuntamente diseñado por alguien que odiaba la luz, era un laberinto de fallos. Las luces del tablero se encendían y apagaban al azar. La bocina sonaba sola en medio de la noche debido al frío. Pero el fallo más surrealista estaba relacionado con la radio. En los modelos base, la radio era opcional. Si decidías instalar una, tenías que tener cuidado. El cableado era tan precario y el alternador tan débil que, según cuentan las leyendas urbanas y algunos mecánicos exasperados, encender la luneta térmica trasera y la radio al mismo tiempo podía hacer que el motor se apagara al ralentí. El coche no podía generar suficiente energía para mantener la chispa, la música y el desempañador a la vez. El golpe de gracia a la reputación del yugo, el momento en que pasó de ser malo a ser peligroso, ocurrió en 1989. Una mujer de 31 años, Leslie Ann Pluhar, conducía su yugo 1987 sobre el puente Mackinac en Michigan durante un día ventoso. Las ráfagas de viento eran fuertes, de unos 80 km por hora. Según los informes iniciales y la leyenda popular, una ráfaga de viento simplemente levantó el pequeño y ligero coche, que pesaba apenas 800 kilos, lo lanzó sobre la barandilla de 90 centímetros y lo tiró al estrecho, matando a la conductora. La investigación posterior sugirió que la conductora pudo haber entrado en pánico, frenado y perdido el control, subiéndose a la mediana antes de caer. Pero la verdad técnica ya no importaba. La narrativa nacional quedó establecida. El yugo es tan ligero y tan malo que el viento se lo lleva volando como una caja de cartón vacía. Lo que hace única la historia del yugo es su final. La mayoría de los coches malos mueren porque la empresa quiebra o el modelo se cancela. El yugo murió porque su país explotó. A principios de los 90, las tensiones étnicas y políticas desgarraron Yugoslavia. Croacia, Eslovenia y Bosnia declararon su independencia. La cadena de suministro de Zastava se rompió. Los plásticos venían de Croacia, los alternadores de Eslovenia, la tapicería de Bosnia. De repente, la fábrica en Serbia no tenía piezas para montar el coche. La producción se detuvo. Las sanciones internacionales de la ONU prohibieron el comercio con Serbia. Malcolm Bricklin abandonó el barco mucho antes, dejando a los concesionarios americanos sin repuestos y sin coches. El capítulo final fue literal y violentamente explosivo. En 1999, durante la intervención de la OTAN en la guerra de Kosovo, la fábrica de Zastava en Kragujevac fue identificada como un objetivo estratégico, ya que también fabricaba armas.
los bombarderos de la OTAN lanzaron misiles sobre la planta, destruyendo gran parte de la infraestructura. El Yugo GB no solo fue retirado del mercado, fue bombardeado hasta la extinción. 6. Mercedes-Benz, clase A, DV168. En el panteón de los dioses automotrices, Mercedes-Benz siempre ocupó el trono de Zeus. Durante décadas, su reputación fue intocable. Construían tanques de lujo, sobredimensionados, indestructibles y, sobre todo, seguros. Un Mercedes no se rompía. Un Mercedes no fallaba. Y, definitivamente, un Mercedes no se caía. Pero en 1997, esa certeza se evaporó en una tarde fría en Suecia. El lanzamiento del clase A, código DV168, debía ser la revolución final de la marca. Era el intento de Mercedes de conquistar el segmento de los compactos urbanos, un territorio dominado por el Volkswagen Golf. Querían demostrar que podían hacer un coche pequeño con la seguridad y el prestigio de un clase S. Lo lograron, pero a un precio terrible. Crearon un coche tan obsesionado con la seguridad pasiva, chocar, que se olvidaron de la seguridad activa, conducir. Para entender el error, primero hay que entender la innovación. En los años 90, Mercedes quería fabricar un coche muy corto, 3,6 metros, pero con el espacio interior de una berlina grande. El problema físico es que, en un coche tan corto, no hay zona de deformación delantera. Si chocas de frente, el motor se mete en el habitáculo y aplasta las piernas de los ocupantes. Los ingenieros de Stuttgart idearon una solución genial, el concepto sándwich. Diseñaron un chasis con un doble suelo. El motor y la caja de cambios no estaban montados rectos, sino inclinados hacia adelante en un ángulo de 59 grados. La idea era que, en caso de impacto frontal severo, el conjunto motor-caja se deslizaría por debajo del suelo de los pedales, alojándose en el sándwich bajo los pies de los pasajeros, en lugar de invadir la cabina. Era una genialidad de seguridad pasiva. Permitía que un coche diminuto fuera tan seguro en un choque como un tanque grande. Pero esta solución creó un efecto secundario fatal: la altura. Para acomodar el doble suelo, los pasajeros debían sentarse mucho más alto que en un coche normal, casi como en un SUV pequeño, aunque ese término apenas existía. El coche era corto, estrecho y anormalmente alto. Cualquier estudiante de física básica sabe lo que eso significa. El centro de gravedad se disparó hacia el cielo. El clase A se lanzó con una fanfarria espectacular. Mercedes gastó millones en marketing. Steve Jobs no lo hubiera hecho mejor, pero entonces la revista sueca de automovilismo Teknikens Värld decidió probar el coche. El periodista Robert Collin llevó el clase A una pista de pruebas aérea abandonada. Iba a realizar una maniobra estándar en Escandinavia, la prueba del alce, Elk Test. La maniobra es sencilla, simula que un alce o un niño sale de repente a la carretera. El conductor da un volantazo brusco a la izquierda para esquivarlo, y luego un volantazo brusco a la derecha para volver a su carril, todo esto sin frenar, a unos 60 km por hora. Collin enfiló los conos con el pequeño Mercedes. Giró a la izquierda. El coche se inclinó peligrosamente. Giró a la derecha para recuperar el carril. Y entonces la física dictó sentencia. El centro de gravedad alto, combinado con una suspensión blanda diseñada para el confort y unos neumáticos con mucho agarre, hizo palanca. Las ruedas interiores se levantaron del asfalto. El coche no derrapó. Tropezó. En una fracción de segundo, el Mercedes-Benz clase A volcó lateralmente, arrastrándose sobre sus puertas. Nadie resultó herido, pero la imagen de un Mercedes nuevo, con las ruedas al aire como un escarabajo indefenso, dio la vuelta al mundo en horas. La respuesta inicial de Mercedes-Benz es un estudio de casos sobre cómo no manejar una crisis. Fue pura arrogancia corporativa. En lugar de investigar, los ejecutivos en Stuttgart atacaron. Dijeron que la prueba era extrema, que las condiciones eran irreales y culparon a los neumáticos Goodyear, a pesar de que eran los de fábrica. Insinuaron que Robert Collin había manipulado la prueba o conducido de forma temeraria. Nuestros coches no vuelcan, era el mensaje implícito. Ustedes lo están conduciendo mal. Pero el mundo no les creyó. Otras revistas europeas, como la alemana Auto Bild, intentaron replicar la prueba, y aunque no todos volcaron el coche, todos llegaron a la misma conclusión: el coche era inestable. Jürgen Hubert, el jefe de la división de turismos, tomó la decisión más valiente y costosa de la historia de la marca. Detuvo la producción, retiró del mercado los 17.000 coches que ya se habían vendido, casi todos los existentes. El clase A necesitaba ser rediseñado, pero no podían cambiar la carrocería ni el chasis sándwich, porque las herramientas de fábrica ya estaban hechas y costaban miles de millones. Tenían que arreglar la física del coche sin cambiar su forma. La solución fue una mezcla de fuerza bruta mecánica y magia electrónica.
Para evitar que el coche volcara, los ingenieros de Mercedes tuvieron que hacer 3 cosas en tiempo récord: endurecer la suspensión, cambiaron los muelles y amortiguadores. El coche pasó de ser cómodo a ser una tabla. La suspensión se volvió dura y seca para evitar el balanceo de la carrocería. Bajar el perfil de los neumáticos. Instalaron neumáticos más anchos y de perfil bajo para mejorar la estabilidad. En 1997, el control electrónico de estabilidad, ESP, era una tecnología de ciencia ficción reservada para el buque insignia de la marca, el clase SB12, que costaba 10 veces más que un clase A. El sistema usaba sensores para detectar si el coche estaba perdiendo la trayectoria y frenaba selectivamente una rueda individual para tirar del coche y recolocarlo, evitando el derrape o el vuelco. Mercedes decidió instalar el sistema ESP de serie en todos los clase A, desde el modelo más barato hasta el más caro. Fue una democratización tecnológica forzada por el pánico. El costo de la operación, el recall, la parada de producción, el desarrollo del ESP para el coche pequeño y la campaña de imagen se estimó en 300 millones de marcos alemanes de la época, unos 150 millones de euros, pero las pérdidas totales a largo plazo superaron los 1.000 millones. En febrero de 1998, Mercedes invitó a Robert Collin y a toda la prensa mundial a una pista de pruebas. Allí estaba el clase A modificado. Collin se subió, aceleró a 60 km/h y realizó la maniobra del alce. El coche no volcó. El ESP intervino violentamente, frenando las ruedas, cortando la potencia del motor y manteniendo el coche pegado al asfalto como si tuviera garras. No fue elegante, el sistema era intrusivo y brusco, pero el coche se mantuvo sobre sus 4 ruedas. Mercedes había hackeado la física, no habían arreglado el centro de gravedad, el coche seguía siendo alto, pero habían creado una mano invisible electrónica que impedía que el conductor llevara el coche más allá de sus límites físicos. Como toque final de genialidad de marketing, Mercedes contrató a la leyenda de la Fórmula 1, Niki Lauda, y al tenista Boris Becker para anunciar el nuevo clase A. Incluso abrazaron la broma. En los concesionarios empezaron a regalar pequeños peluches de alces. Convirtieron su mayor vergüenza en una mascota. El clase A W168 se vendió bien, más de 1,1 millones de unidades, aunque nunca fue el coche cómodo que Mercedes prometió. La suspensión endurecida lo hacía rebotar en los baches como un kart barato. Los plásticos interiores eran duros para ahorrar peso y compensar el costo del ESP. Sin embargo, el error del clase A tuvo un efecto secundario que salvó miles de vidas, quizás más que cualquier otro evento en la historia moderna del automóvil. Antes del clase A, el ESP era un lujo para ricos. Después del desastre, Mercedes se vio obligada a ponerlo en un coche económico. Esto presionó a la competencia, BMW, Audi, VW, a hacer lo mismo. De repente, el público exigía ESP en sus Golfs y Astras. La tecnología bajó de precio rápidamente debido a la economía de escala. Pocos años después, el ESP se convirtió en obligatorio por ley en Europa y Estados Unidos. 7. Cadillac Cimarron General Motors estaba a punto de lanzar su nueva plataforma de coches económicos. La plataforma JJ Car estaba destinada a ser la base de coches baratos y sencillos para las masas. El Chevrolet Cavalier, el Pontiac Sunbird, el Oldsmobile Firenza y el Buick Skyhawk. Eran coches honestos, básicos, tracción delantera, motores pequeños, transporte de punto A a punto B. La orden llegó desde arriba. Haced un Cadillac con esto. Los ingenieros de Cadillac se quedaron horrorizados. Les estaban pidiendo que convirtieran una hamburguesa de McDonald's en un filet mignon simplemente cambiándole el plato. Tenían menos de 10 meses para hacer la transformación. En la industria automotriz, 10 meses es lo que se tarda en diseñar un cenicero. No había tiempo para cambios estructurales, ni para motores nuevos, ni para chapa nueva. Solo había tiempo para maquillaje. El Cadillac Cimarrón llegó a los concesionarios en 1982, y cuando el público lo vio, se produjo un silencio incómodo. Era un Chevrolet Cavalier. No se parecía a un Cavalier. Era un Cavalier. Las puertas eran las mismas, el techo era el mismo, las aletas eran las mismas, el parabrisas era el mismo. Las únicas diferencias externas eran una parrilla con la clásica rejilla de Cadillac, luces traseras ligeramente diferentes, un poco más de cromo alrededor de las ventanas y, por supuesto, los emblemas de la corona y el escudo de Cadillac. Por dentro, intentaron justificar la existencia del coche. Llenaron el interior de cuero de alta calidad, algo que el Cavalier no tenía. Pusieron un tablero con acabado de aluminio cepillado en lugar de plástico barato y añadieron todas las opciones eléctricas posibles: ventanillas, cerraduras, espejos.
También ajustaron la suspensión con el paquete Touring para que fuera un poco más firme, pero como dice el dicho americano, puedes ponerle pintalabios a un cerdo, pero sigue siendo un cerdo. El Cimarrón era un cerdo con pintalabios de cuero. Lo más revelador de este desastre es que Cadillac sabía que estaba mal. Lo sabían también que, en los primeros materiales de marketing, intentaron no llamarlo Cadillac. El nombre oficial en el lanzamiento no fue Cadillac Cimarrón, sino Cimarrón by Cadillac. El Cimarrón venía equipado con un motor de 4 cilindros en línea de 1.8 litros. Era un motor áspero, ruidoso y anémico. Producía 88 caballos de fuerza. Léelo otra vez, 88 caballos, en un Cadillac. Para ponerlo en perspectiva, el BMW Pinto 320 Fin de la época tenía más de 100 caballos y una suavidad de marcha exquisita. El Cimarrón tardaba casi 16 segundos en llegar a 100 km por hora. Si encendías el aire acondicionado, tenías que apagarlo para adelantar a un camión. El motor gritaba y vibraba, transmitiendo cada revolución a través del volante y los pedales, rompiendo la regla de oro de Cadillac. Aislamiento total. Para colmo, para atraer a los deportivos, ofrecían una transmisión manual de 4 velocidades. Ver una palanca de cambios manual en un Cadillac de los 80 era tan extraño como ver un cenicero en una moto. Y la caja manual era tosca, gomosa y vaga, herencia directa de sus raíces económicas. El pecado final fue el precio. Un Chevrolet Cavalier bien equipado en 1982 costaba alrededor de $6.500. El Cadillac Cimarrón comenzaba en $12.181. General Motors estaba pidiendo a sus clientes que pagaran el doble, exactamente el doble, por el mismo coche, solo por tener cuero y una insignia diferente. Era un margen de beneficio obsceno. Era un impuesto a la ignorancia. El público no mordió el anzuelo, o al menos no el público que ellos querían. Los compradores de BMW, Ford y Audi se rieron del Cimarrón. Ni siquiera lo consideraron. Sabían lo que era un chasis bien afinado y sabían que el Cimarrón era un fraude con eje rígido trasero. Los únicos que compraron el Cimarrón fueron los leales a la marca Cadillac de toda la vida. Gente mayor que quería un segundo coche para la ciudad y confiaba ciegamente en la empresa. General Motors traicionó esa confianza vendiéndoles chatarra a precio de oro. Las críticas fueron feroces. La revista Car and Driver, que normalmente trata de ser diplomática, fue brutal. Los periodistas automotrices destriparon el coche, señalando que los interruptores, las manijas de las puertas y los ruidos eran idénticos a los del coche más barato de GM. Cadillac intentó arreglarlo sobre la marcha. Cada año le ponían un motor un poco más grande. En 1985 le pusieron un V6, el que debió tener desde el principio. Le cambiaron el frontal para que se pareciera más al Seville. Le pusieron mejores llantas. El coche mejoró. Un Cimarrón V6 de 1988 era, objetivamente, un coche compacto decente y lujoso. Pero ya era tarde. El nombre estaba envenenado. El coche se canceló en 1988 después de vender unas 132.000 unidades en 6 años. Para los estándares de GM, eso fue un fracaso rotundo. Pero el daño financiero fue minúsculo comparado con el daño a la reputación. 8. AMC Pacer. Para entender el Pacer, hay que entender a AMC. En los años 70, AMC era el cuarto grande de Detroit, diminuto comparado con General Motors, Ford y Chrysler. Al no tener el presupuesto de los grandes, AMC tenía que ser ingeniosa y diferente. Su lema no oficial era «Hacemos lo que los grandes no se atreven». Bajo la dirección del jefe de diseño Richard Dick Tick, AMC decidió atacar el mercado de los compactos con una filosofía radical. Diseño de adentro hacia afuera. Mientras la mayoría de los coches se diseñaban por fuera para ser bonitos, Tick hizo lo contrario. Primero diseñó el habitáculo perfecto, espacioso, ancho, con gran visibilidad. Luego envolvió la carrocería alrededor. El concepto era revolucionario. Un coche con la longitud de un compacto, como un Ford Pinto, pero con la anchura de un Cadillac, ofreciendo la maniobrabilidad urbana con la comodidad de una limusina. El diseño del Pacer, con su morro corto y aerodinámico, dependía de una pieza clave, el motor Wankel, rotativo. A principios de los 70, General Motors estaba desarrollando su propio Wankel y había acordado vendérselo a AMC. Dick Tick diseñó el Pacer específicamente para este motor compacto. Como el Wankel era pequeño, el capó del Pacer podía ser bajo e inclinado, mejorando aerodinámica y visibilidad, y el túnel de transmisión bajo, maximizando el espacio interior. Pero en 1974, justo antes del lanzamiento, la crisis del petróleo golpeó. Los motores rotativos consumían mucha gasolina. General Motors, asustada por los precios del combustible y problemas de fiabilidad, canceló su programa Wankel en el
último minuto. AMC se quedó con una carrocería terminada, millones de dólares invertidos y sin motor. AMC no tenía dinero para rediseñar. La única opción disponible era su viejo motor de 6 cilindros en línea, el mismo que usaban los Jeeps. Era robusto, pero tecnología de los años 60, grande, pesado, largo y de hierro fundido. Intentar meter ese enorme bloque en un hueco diseñado para un pequeño motor rotativo fue una pesadilla. Tuvieron que rediseñar el cortafuegos, creando una joroba que invadía el habitáculo. Mantenimiento imposible. El motor estaba tan encajonado que las bujías traseras eran inaccesibles. Los mecánicos odiaban el Pacer. Manejo pésimo. El motor de hierro añadió cientos de kilos al eje delantero. La dirección se volvió pesada y el coche subiraba, se iba de morro, en las curvas. Sediento. El Pacer debía ser económico, pero con ese motor viejo y el peso extra, apenas hacía 16 millas por galón, unos 14 litros a los 100 km. En plena crisis del petróleo, consumía como un coche grande, pero tenía el tamaño de uno pequeño. Si el motor fue un accidente, el vidrio fue una elección deliberada que salió mal. Dick Tick quería visibilidad total, dotando al Pacer de un 37% más de superficie acristalada que cualquier otro coche de su clase. Las ventanas eran enormes, estéticamente era futurista. En la práctica era un invernadero. En días soleados el interior se cocinaba y el sistema de aire acondicionado no daba abasto. Además, el vidrio es pesado. Todo ese cristal hizo que el centro de gravedad subiera y añadió peso a un coche que ya era obeso. El Pacer terminó pesando más de 1.500 kilos, una barbaridad para un compacto de los 70. El Pacer tenía una característica de diseño brillante que la gente apenas notó. Era asimétrico. La puerta del lado del pasajero, derecha, era 10 centímetros más larga que la del conductor, izquierda. La lógica era simple. La puerta del conductor más corta para salir en aparcamientos estrechos, la del pasajero más larga para facilitar el acceso a los asientos traseros desde la acera. Era una genialidad ergonómica, pero aumentaba los costos de fabricación y visualmente se veía raro. El Pacer se lanzó en 1975 y vendió 145.000 unidades el primer año, pero en 1976 las ventas se desplomaron. Las pruebas revelaron la verdad. Era lento, sediento y se conducía mal. AMC intentó salvarlo con una versión familiar, Wagon, e incluso un motor V8, pero murió silenciosamente en 1979. Olvidado por una década, el Pacer resurgió en 1992 cuando Mike Myers y Dana Carvey lo eligieron para la película Wayne's World. Se convirtió en un icono cool e irónico, símbolo de la contracultura nerd. 9. Subaru XT. A mediados de los 80, Subaru buscó ser cool. Querían aerodinámica y tecnología punta, un coche que pareciera sacado de la película Tron. El resultado fue el vehículo más angular, extraño y ergonómicamente desconcertante de la década. El primer error fue el exterior. Los diseñadores se obsesionaron con la aerodinámica, logrando el coeficiente de resistencia más bajo del mundo, 0.29 CD. Para conseguirlo, eliminaron las curvas. El Subaru XT era una cuña perfecta, un triángulo con ruedas. El capó era tan bajo que los ingenieros tuvieron que aplastar el motor boxer y recolocar componentes para que cupieran. Todo el diseño exterior sacrificaba la lógica humana. Manijas de las puertas. No eran normales. Eran aletas de plástico a ras de la carrocería que se presionaban y levantaban de forma antinatural, que a menudo se congelaban. Limpiaparabrisas. Tenía uno solo, gigantesco, que se escondía debajo del capó para no perturbar el flujo de aire. Si el exterior era una cuña futurista, el interior era un intento de replicar la cabina de un caza estelar, diseñado por alguien sin experiencia en coches ni aviones. El elemento más infame fue el volante. Subaru lo diseñó con dos radios, uno vertical y otro horizontal, formando una L asimétrica. Parecía una pistola. La intención era dar una visión clara del tablero, pero en la práctica era confuso y poco intuitivo al girar rápido. Detrás de ese volante había dos cápsulas de control que salían de la columna de dirección. En lugar de palancas normales, tenías botones cuadrados situados en estas alas. Parecía que estabas tocando un sintetizador Casio para poner los intermitentes. La pieza central de esta locura era el tablero de instrumentos digital, opcional. En lugar de solo mostrar números, presentaba un gráfico en 3D de un coche naranja que conducía hacia un horizonte infinito de líneas de perspectiva, como un videojuego de Atari. Era visualmente impresionante, pero inútil en términos de información práctica. Y la palanca de cambios, en las versiones automáticas, parecía el joystick de un avión de combate. Tenía un botón rojo grande con la etiqueta 4WD para activar la tracción total. Conducir un XT se sentía como jugar al Space Invaders. Bajo la piel de ciencia ficción,
el XT escondía tecnología ambiciosa que tendía a fallar. Fue uno de los primeros coches en ofrecer suspensión neumática ajustable en altura. Podías levantar el coche con un botón, lo que era genial, hasta que las bolsas de aire se pinchaban, algo frecuente, y el coche se quedaba tirado en el suelo. También ofrecieron un motor de 6 cilindros, el XT6. Aunque suave, el sistema de dirección asistida electrohidráulica Cybrid era vago y desconectado, eliminando cualquier sensación deportiva. El Subaru XT se dejó de fabricar en 1991. Era demasiado raro para el comprador promedio de Honda Accord y demasiado lento para el comprador de un deportivo. Se quedó en tierra de nadie. 10. Chrysler Airflow. En la historia del diseño industrial, hay una línea muy fina entre ser un pionero y ser un mártir. El Chrysler Airflow, lanzado en 1934, cruzó esa línea y fue crucificado por ello. No fue un error de ingeniería. De hecho, fue quizás el coche mejor diseñado de la primera mitad del siglo XX. Su error fue asumir que el público compra automóviles usando la lógica y la ciencia, cuando en realidad compra con los ojos y el ego. Esta es la historia de cómo el coche que inventó la forma moderna del automóvil casi lleva a la quiebra a la compañía que se atrevió a construirlo. A principios de los años 30, los coches no se diseñaban, se construían sumando cajas. Había una caja para el motor, una caja para la gente y una caja para el equipaje, todo montado sobre 2 vigas de acero y guardabarros separados. Eran esencialmente carruajes de caballos sin caballos. Karl Breer, el ingeniero jefe de Chrysler, tuvo una epifanía mientras observaba dirigibles y aviones militares. Se preguntó si la forma cuadrada de los coches estaba luchando contra la naturaleza. Breer convenció a Orville Wright, sí, uno de los hermanos Wright que inventaron el avión, para usar su túnel de viento. Lo que descubrieron fue humillante. Los coches de 1930 eran aerodinámicamente desastrosos. De hecho, las pruebas demostraron que la mayoría de los coches de la época eran más aerodinámicos si conducían marcha atrás que hacia adelante. Sus formas verticales y parrillas planas actuaban como paracaídas. Breer y su equipo, los 3 mosqueteros de la ingeniería de Chrysler, decidieron que la forma debía seguir a la función. Diseñaron una carrocería inspirada en una gota de agua. Nació el proyecto Airflow. El Airflow no era solo una cara extraña, era una reingeniería total del concepto de automóvil. Hasta ese momento, los pasajeros traseros se sentaban sobre el eje trasero. Esto significaba que cualquier bache los lanzaba hacia el techo. Breer movió el motor hacia adelante, sobre el eje delantero, y movió el habitáculo hacia el centro del chasis, entre los 2 ejes. El resultado fue el Floating Ride, paseo flotante. El coche era increíblemente suave y estable, algo nunca visto en carreteras que todavía eran precarias. Además, introdujo una construcción semi-monocasco. En lugar de una carrocería de madera y metal atornillada a un chasis, el Airflow tenía una jaula de acero soldada. Era tan fuerte que, en un truco publicitario, Chrysler tiró un Airflow por un acantilado de 30 metros. El coche rodó, cayó, aterrizó sobre sus ruedas. El problema llegó cuando quitaron la lona en el Salón del Automóvil de Nueva York de 1934. El público quedó horrorizado. El Airflow no tenía el capó largo y majestuoso que simbolizaba poder y riqueza en los años 30, como los Duesenberg o Packard. Tenía una nariz chata, inclinada y una parrilla en cascada que parecía una catarata de cromo. Los faros estaban integrados en la carrocería, no separados. El parabrisas estaba dividido y en ángulo. Para el ojo de 1934, acostumbrado a las líneas verticales y majestuosas, el Airflow parecía un escarabajo gigante, un rinoceronte triste o una patata de metal. Era demasiado orgánico. Parecía que se estaba derritiendo. La Gran Depresión estaba en pleno apogeo. La gente que tenía dinero para comprar un coche nuevo quería algo que pareciera clásico y respetable, no un experimento científico que sus vecinos señalaran con el dedo. El diseño aerodinámico, aunque eficiente, se percibía como extraño y feo. General Motors y Ford vieron el Airflow y, en secreto, entraron en pánico. Sabían que técnicamente era superior a cualquier cosa que ellos tuvieran. Sabían que era el futuro, pero también sabían que era vulnerable. Lanzaron una campaña de desprestigio, Whisper Campaign. Los vendedores de la competencia susurraban a los clientes que el Airflow era inseguro, que su diseño sin chasis tradicional se rompería por la mitad y que el motor se caería. Eran mentiras, pero funcionaron. Además, la nueva técnica de soldadura del chasis monocasco era difícil de ejecutar en la fábrica.
Los primeros Airflow tuvieron problemas de producción. Los motores se soltaban de sus soportes a altas velocidades, irónicamente porque el coche invitaba a ir más rápido de lo habitual. La mala prensa inicial, combinada con la estética radical, selló su destino. Las ventas fueron catastróficas. En 1934, Chrysler vendió solo 10.839 unidades del Airflow, mientras que vendía decenas de miles de sus modelos convencionales. Walter P. Chrysler, el fundador, estaba desconsolado. Él creía fervientemente en el coche, pero el mercado manda. Para 1935, Chrysler intentó arreglar el diseño, poniéndole una parrilla más vertical y convencional para que no pareciera tan extraño. En 1936, le añadieron un maletero jorobado para que pareciera un sedán normal, pero el daño estaba hecho. En 1937, el modelo fue cancelado silenciosamente. Lo más triste es que Chrysler quedó traumatizada por la experiencia. La compañía, que había sido líder en innovación, se volvió conservadora y tímida en cuanto al diseño durante los siguientes 20 años. Aprendieron la lección equivocada: no intentes ser el primero. El Airflow fue un fracaso comercial, pero fue un éxito histórico absoluto. Míralo bien, pocos años después de su muerte, en 1936 y 1937, el Lincoln Zephyr y el Volkswagen Beetle adoptaron la aerodinámica. En la década de 1940, todos los coches americanos adoptaron la silueta pontón, sin guardabarros separados, y movieron el motor hacia adelante, copiando exactamente la arquitectura del Airflow. El Chrysler Airflow no fue un error de diseño, fue un error de sincronización. Llegó 10 años antes de que el público estuviera listo para entender que la belleza y la eficiencia podían ser la misma cosa. Hoy, cada coche moderno, desde un Toyota Prius hasta un Tesla, es un descendiente directo de aquel rinoceronte incomprendido de 1934. Fue el mártir que murió para que la aerodinámica pudiera vivir. Los 10 errores de diseño analizados y los muchos subtemas explorados nos enseñan que la excelencia automotriz nace de la humildad técnica y el respeto por las leyes de la física y las necesidades del usuario. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.